La palabra tres deriva de la lengua latina trinum o trivium y es el primer número impar, puesto que se compone por la reunión de tres unidades o de otro modo del uno y del 2, que vienen siendo la unidad y el primer número par. Históricamente, sabemos que entre los antiguos pobladores, el 3 era el más sagrado de los números, aun cuando es una figura aritmética a la que se le han atribuido algunas virtudes místicas, al asegurar que es la base de los signos de la perfección. Y por eso vemos que en la filosofía de Platón se le consideraba como la imagen del Ser Supremo en sus tres personalidades: la material, la espiritual y la intelectual, que es lo que tácitamente determina a la unidad hombre, cuya razón tal vez Aristóteles llegó al convencimiento de que el tres contiene en sí el principio, al medio y al fin, lo que también viene a indicarnos que es el símbolo de la armonía, del factor de conservación y del progreso natural entre todos los seres y las cosas. En la mitología griega y romana, el número 3 se le ha considerado como principal atributo de los sucesos legendarios, como por ejemplo, se dice el rayo de Jove era tridente, que el astro rey tenía tres nombres: Sol, Apolo y Liber, y que igualmente al planeta nocturno se le designaba de tres maneras: Luna, Diana y Hécate, que también había tres furias y se conocían tres parcas que influían en el ánimo de los hombres. De la misma manera, entre los druidas se le consideraba al número 3 como de gran influjo dentro de sus prácticas sagradas. Y más tarde los mitras suponían que el empíreo se sostenía por medio de tres inteligencias: Ormuzd, Mitra y Mitras. Y así sucesivamente a la cifra 3 se le ha venido dando o atribuyendo un carácter universal místico a través de las edades. Sabemos que en la masonería también es el más usual de los símbolos. Si tomamos en consideración que desde la época de los romanos, los artífices establecieron el axioma que dice Trinum faciunt collegium, que traducido al castellano indica que tres hacen un colegio, palabra que más tarde vinieron a constituir la base fundamental en que la masonería se apoya para establecer que tres maestros forman una logia, que cinco, tres y dos la gobiernan y que siete, tres y cuatro la hacen justa y perfecta. Por lo que se refiere a la aritmética, en sus combinaciones y resultados para establecer la perfección en los cálculos y operaciones respecto a este signo, lo demuestra por medio de las siguientes multiplicaciones. 3 por 3 es igual a 9. 9 por 3 igual a 27. 27 por 3 igual a 81. Y sumado el 8 y el 1 es igual a 9. Número que dividido entre 3 es igual a 3, o sea, la cantidad inicial y base de la operación. Y así, sucesivamente, existen una serie de combinaciones por las que jamás se pierde el valor del referido número 3. Sin embargo, es bien conocida la gran influencia que desde los más remotos tiempos, en todas las razas y entre la totalidad de los pueblos civilizados, semicivilizados e ignorantes, ha ejercido la teoría de los números y sobre todo en el ánimo de los hombres que posean determinada inclinación un tanto instintiva hacia la perniciosa superstición, y quienes de una manera convincente les atribuyen ciertas propiedades misteriosas y de marcada afición dentro de los sucesos o eventos de la vida real, cuyas características simbólicas son sus manifestaciones de bueno o mal augurio. Apoyándose en esos mitos,
Los supersticiosos tratan o tienden a demostrar determinados hechos inverosímiles, que la inmensa mayoría de las veces son únicamente obra de la casualidad o de una mera coincidencia. Por esa razón, a los números en general los encontramos consagrados solo como factores de influencia manifiesta y de acción decisiva en las ciencias, en la naturaleza, en las religiones, en la masonería simbólica y filosófica y aún dentro de los usos y costumbres humanas. En consecuencia, vamos a ocuparnos únicamente de la aplicación consciente del número 3, objeto del presente tema, puesto que no podemos negar que es un signo muy usual dentro de la práctica de las costumbres, de las creencias y de los ordenamientos que imperan en la conciencia humana, para el fin de resolver o determinar fácilmente las acciones que en general tienden a distinguir o señalar a los seres y las cosas creadas por nuestra madre naturaleza, como vamos a demostrarlo enseguida. Por ejemplo, entre los druidas, los esenios, los asirios, los caldeos, los egipcios, griegos, judíos y más tarde en la India, la China y en todos los países civilizados conocidos, el número 3 fue muy venerado, circunstancia por la que en la Edad Media siempre se le consideró como un signo favorito atribuido al Rey Supremo o al Ser Supremo. También por este motivo, se cree que los más célebres filósofos de la antigüedad, entre ellos Pitágoras, pretendían que la ciencia de los números tenía como única base para sus diferentes operaciones a la susodicha cifra 3, y al que siempre consideraron como poseedor de elocuente o como poseedor de una virtud secreta de una acción singular, cualidades dignas de admiración y de estudio sobre todas las cosas, las causas y los efectos. De todas maneras, nosotros sabemos también que el guarismo o cifra 1 forma a la unidad como factor indivisible, aunque tampoco puede ser una cantidad, porque constituye al origen o manantial de todos los números y cantidades, razón por la cual hemos llegado a demostrar que el 3 o ternario es el primer número impar. En cambio, el número 2 viene siendo la primera cantidad y por lo mismo la primera cifra par, y que en sí lo constituyen dos unidades. Ahora bien, la cantidad o número 3, según la opinión de los más destacados hombres de ciencia, filósofos y naturistas, fue el símbolo predilecto por excelencia, a la vez que reverenciado, venerado y consagrado en los misterios de la mitología antigua, por cuyo motivo siempre ha venido representando un papel importantísimo en las enseñanzas que contienen las tradiciones del Asia, mediante la personalidad de Confucio, y en la filosofía europea antigua, mediante la personalidad de Platón. Por otra parte, si el número 3 representa la perfecta armonía, quiere decir que en eso puede haberse basado Virgilio para exclamar Omne trinum perfectum, que traducido al español se interpreta como todo número 3 es perfecto. Por esa razón, sabemos que en primer término, esta cifra figura en el mundo físico, luego en el moral y luego en el intelectual, como factor que señala la esencia de los signos, en la relación con los seres y las cosas conocidas y por conocer dentro del universo. En tal concepto, vamos a profundizarnos un poco más en la materia, para que podamos dar o formar una mediana idea de la infinita aplicación
¿Qué puede ofrecer el número 3? Trataremos, pues, de presentar un pequeño cuadro acerca de la relación, de las definiciones y de las enseñanzas más notables que se conocen y que se manifiestan en este gran número, que al mismo tiempo se encuentra rodeado de ingeniosas combinaciones, de curiosas propiedades y de raros atributos que la imaginación, el entendimiento, la razón y el sentimiento humano, desde época inmemorial, le viene dando atribuyendo al referido número 3. La física considera el elemento agua como aire condensado, razón por la que sus componentes constan de tres partes, dos de hidrógeno y una de oxígeno. En consecuencia, también el aire está formado por otros tres elementos, oxígeno, hidrógeno y azoe. Por lo mismo, la fecundidad de la Tierra se manifiesta por medio del agua, aire y calor. En la geometría, los cuerpos se distinguen por su forma, densidad y color. En la estereotomía, o sea, el arte de cortar la madera o las piedras para la construcción, en sus cálculos de adaptación geométrica se conocen tres formas: la triangular, cuadrangular y la pentagonal. Además de que se aplican tres clases de volúmenes para dar la forma a los cuerpos: redondo, cilíndrico y esférico. En las bellas artes se nos presentan tres clases de estudios fundamentales: la pintura, escultura y arquitectura. En la música se distinguen tres sonidos: el agudo, el medio y el grave. El círculo de las ciencias comprende tres factores esenciales: los principios, los elementos y los resultados. Los trinósofos, o sea, los que para sus expresiones usan tres ideas distintas, poseen tres cualidades esenciales para determinar todos sus actos: pensar, hablar y obrar. La oratoria se divide también en tres ramas: invención, alocución y distribución. La oración consta de tres partes: sujeto, verbo y complemento. La lógica aplica tres preceptos: principio, aserción y consecuencia. La mitología griega y romana dividió al imperio del mundo entre sus tres dioses: Júpiter como rey de los cielos, a Neptuno como señor de los mares y a Plutón como el tirano de los infiernos. Las trinidades egipcias fueron Isis, Osiris y Horus. Y entre los mexicanos o aztecas tuvieron a tres dioses igual: Tlaloc, Texactilpopa y Huitzilopochtli. Y entre los católicos cristianos se conocen al limbo, purgatorio y el infierno. César, durante su guerra en contra de Pompeyo, anunció su victoria sobre Parnaces, hijo de Mitridates, que quiso permanecer neutral por medio de la palabra vini vidi vinci, o sea, las célebres voces que significan vine, vi y venci, con que dicho emperador y guerrero expresó el rápido triunfo de sus armas en contra de sus enemigos. Vine, vi y vencí. Se tiene conocimiento que cuando se desencadenó el diluvio universal, fue construida el arca de Noé sobre tres pisos para que pudiera alojar tres especies de cada uno de los animales que habitaban el mundo en aquella época, y que durante el tiempo que permaneció sobre la superficie de las aguas, se arrojaron al aire como mensajeras al divino Hacedor tres palomas cada 3 horas hasta obtener la respuesta. El templo de Salomón contenía tres departamentos en que se rendía culto a tres imágenes:
de la tierra, de los mares y de los cielos. También había que penetrar a 3 cámaras de preparación antes de recibir la luz, a la de la verdad, a la de las ciencias y a la de las artes. Dentro de los antiguos templos iniciáticos se tenía que pasar a través de 3 aposentos, el negro, el azul y el rojo, para fin de conocer 3 cualidades: el valor, la bondad y la energía del candidato. Los caballeros templarios primitivos también tenían una gran devoción y veneración por el número 3. Por ejemplo, el presidente del capítulo, durante las iniciaciones, por 3 veces hacían las preguntas al aspirante para saber si persistía en su idea de ser admitido en el seno de la asociación. La que una vez aceptada, de igual manera, por 3 veces consecutivas tenía que hacer su demanda y del mismo modo hacía 3 peticiones para obtener el pan, el agua y la sal. Continuando esta serie de apreciaciones, hemos llegado también al convencimiento de que efectivamente en el mundo existieron 3 grandes fundadores de religiones, tales como Moisés, Jesús y Mahoma, lo que al mismo tiempo publicaron sus 3 libros dogmáticos, cuyo ritual conocemos por medio del Veda, Evangelio y el Corán. Dentro de la religión católica cristiana existe el pasaje bíblico en el que se asegura que 3 fueron los magos que vinieron a adorar al niño Jesús cuando nació: Melchor, Gaspar y Baltasar. Asimismo, ellos le hicieron 3 regalos: oro, incienso y mirra. Cuenta la misma leyenda que posteriormente, entre los mismos apóstoles de Cristo, hubo algunos incidentes notables. Por ejemplo, Pedro lo negó 3 veces como su maestro, y no por eso dejó de recibir las llaves del cielo, que eran 3. Además, de la misma manera, 3 de los referidos apóstoles ofendieron a Jesucristo, porque Judas lo vendió, Pedro lo negó y Tomás dudó de sus prédicas. Para la ejecución de los mártires del Gólgota se erigieron 3 cruces. Fueron 3 los mártires crucificados: Jesús, Dimas y Gestas. Jesús murió a las 3 de la tarde y resucitó al tercer día. Las virtudes teologales son también 3: fe, esperanza y caridad. Una vez que ya hemos tratado con algunos detalles la aplicación e influencia que tiene el número 3 sobre determinadas obras, sucesos y hechos de los seres y su vida en general, en relación a las cosas, su causa y sus efectos, que más o menos imperan en la conciencia humana, así como por lo que respecta a su origen y al influjo entre sus diferentes aplicaciones dentro de la realidad histórica conocida en el universo, y además en concordancia con el mundo científico, con el filosófico y con el material, el espiritual y el intelectual. Ahora nos ocuparemos del estudio acerca de su intervención para con el simbolismo de la masonería, tomando en cuenta su ritualismo y sus prescripciones dogmáticas. Consiguientemente, conoceremos algunas de las aplicaciones que del número 3 se conocen también dentro de la filosofía moral y el cientificismo masónico, sobre cuyas enseñanzas se apoyan sus 3 grandes columnas: la sabiduría, fuerza y belleza. 3 palabras forman la divisa moral que propaga nuestra institución: libertad, igualdad y fraternidad. Igualmente son 3 los principios inmutables del deber y del derecho masónico: la razón, la equidad y la justicia. Todos para uno, y así como en la vida, unidos en la eternidad.
Además, dentro de la organización y disciplina de los cuerpos masónicos, se establece que existen tres clases de logias, las que como ya sabemos son la simple, la justa y dirigida por tres y dos, o sea, cinco maestros, y la perfecta, compuesta por tres y cuatro, o sea, siete maestros. Una vez que el postulante es presentado en logia para su iniciación, el venerable maestro, para conocer sus verdaderas intenciones, le hace tres preguntas. Al aprendiz de masón se le hace anunciar por medio de tres golpes dados a la puerta del templo. Una vez conocida su presencia, se le da la entrada. Las demostraciones de fraternidad, cuyas tres palabras encabezan las planchas, son salud, fuerza y unión, o de otro modo, salud, tolerancia y unión. Más adelante, al continuar nuestros hermanos aprendices su carrera masónica, se darán cuenta que dentro de los grados filosóficos, el número 3 también tiene y se le atribuye una influencia, un poder cabalístico e infinidad de enseñanzas simbólicas propias de sus diferentes estudios. De ello tenemos algunas demostraciones, nada menos que en los títulos que reciben algunos de los presidentes de los tres cuerpos, cuya denominación es la de tres veces poderoso, tres veces ilustre, tres veces excelente, etcétera. Por último, ya sabemos que la cifra 3 es el símbolo de la Tierra, cuya fecundidad se la proporciona el agua, aire y calor, y que las leyes inmutables que mantienen la armonía universal se manifiestan por medio del infinito, del poder y de la eternidad. Pero todavía existen otras muchas aplicaciones atribuidas al número 3 en las ciencias, en la naturaleza, en las religiones y en la masonería, que serían muy largo enumerar, pero que más tarde y durante el transcurso de los estudios de las materias de enseñanzas en las demás cámaras simbólicas iremos conociendo. Pero no cabe duda de que aquí hemos visto que las enseñanzas simbólicas, filosóficas y científicas de los números son extensas y de profundos conocimientos dentro del tecnicismo masónico, lo que nos da oportunidad de continuar el estudio de dicha ciencia en los grados superiores, en donde también eh, se tiene afinidad de aplicaciones aún más complicadas todavía.